En la clase pasada estábamos hablando precisamente de cómo obtener la forma alternativa, ¿cierto? Cómo obtener esta forma alternativa para poder escribir básicamente nuestra función posición en términos del tiempo como una sola función senoidal. Bien, vamos a recapitular un poquito para que quede esto en concreto. Nuestra forma alternativa es esta que está aquí. Y nosotros tenemos una ecuación diferencial que tiene como solución general la siguiente expresión. Entonces vamos a poner aquí C2 coseno de WT más C1 seno de WT. Bien. La idea es escribirla en esta forma alternativa. En esta forma alternativa. Entonces, para eso, nosotros construimos por acá un triangulito. Construimos un triangulito. De manera que lo que nos interesa averiguar es algo que nos permita hallar ese ángulo phi, que será nuestro ángulo de fase. La amplitud será simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos catetos. ¿Bien? Entonces, la idea para nosotros es poder construir precisamente un triángulo con estas características. Y bueno, nosotros construíamos un triángulo que es un poco diferente a este porque el que nosotros construíamos en la clase de ayer básicamente es como estar construyendo un triángulo donde este punto que está acá es el punto del origen, ¿cierto? Del origen de coordenadas, 0, 0. Y este punto que aparece acá es precisamente ¿quién? Es precisamente nuestro punto C1, C2. ¿Bien? C1, C2. Es decir que si nosotros tenemos acá phi, podemos encontrar que seno de phi, ¿qué es? Es el opuesto, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. Es decir, con respecto a las cuentas que tenemos acá en el texto, están cambiados los nombres C1 y C2. Bien, con respecto a lo que hicimos ayer. Es decir, que acá a nosotros nos salía que seno de phi era C2 sobre A, y lo podemos ver en el triángulo que estamos dibujando. Y coseno de phi es precisamente esto, C1 sobre A. Bueno, la intención es básicamente encontrar ese ángulo de fase. ¿Ven? Ese ángulo de fase. Tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Para nosotros, el C1 será el que acompaña a la función seno y el C2 el que acompaña a la función coseno. Bien. Acá pues están estas cosas al revés. Como les digo, nosotros estamos poniendo los nombres al revés. Es decir, lo que para ellos es C1, para nosotros es C2. Y lo pueden ver aquí en esta parte de abajo, en la forma de la solución. Es decir, donde tienen C1, nosotros tenemos C2. Esto es importante para poder precisamente ubicar el punto, porque si intercambiamos estos dos valores, un punto que esté, por ejemplo, en el tercer cuadrante puede darnos en el primer cuadrante y viceversa, o en el segundo cuadrante. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso estamos entonces recapitulando. Para nosotros, en resumen, eh, la solución general es de la siguiente manera. C1 seno de WT más C2 coseno de WT. C1 es el que acompaña seno, C2 es el que acompaña coseno. Y el punto tiene coordenadas C1, C2. Y listo, para de contar. A partir de eso, pues entonces podemos calcular el ángulo de fase y ya estaría. Bien, vamos a ver entonces algunos problemas, pero primero estudiemos lo que son los movimientos armónicos simples amortiguados. Entonces tenemos sistemas masa-resorte
que son libre amortiguado. Básicamente, como está por acá en el dibujo, piensen lo siguiente. Miren este primer dibujo, el dibujo A. Tenemos nosotros nuestro sistema masa-resorte y la masa está inmersa, está sumergida en algún líquido, algo que básicamente lo que hace es ofrecer resistencia. Entonces, el movimiento allí se va a ver disminuido. Esto es algo que al menos intuitivamente podemos notar. Si ustedes piensan, por ejemplo, estando en una piscina, estando qué sé yo, en un río, y ustedes alguna vez en su vida, yo creo que todos lo habremos hecho, estando dentro de la piscina, queremos mover los brazos con fuerza, con cierta velocidad. No es lo mismo que moverlo fuera de la piscina, ¿cierto? Cuando se trata de mover el brazo con fuerza dentro del agua, lo que puede encontrar es que no puede mover el brazo con la misma velocidad, aunque le imprima bastante fuerza. Y de hecho, entre más fuerza aplique, mayor resistencia se encontrará, ¿cierto? Porque hay mayor velocidad en el movimiento. Entonces, realmente, la velocidad es un factor importante allí en la resistencia que se ofrece en términos del movimiento. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que si ustedes golpean o bueno, caen desde una gran altura a un volumen de agua es casi como estar cayendo sobre concreto. Y es principalmente por la velocidad que lleva el objeto cuando toca el agua. No es porque el agua se haga más dura, no. Es porque como va a tener mayor velocidad el objeto, al momento de ingresar al agua, dependiendo de la resistencia que haga, entonces la fuerza, esa fuerza de amortiguamiento va a ser bastante alta. Y bueno, eso básicamente hace que en últimas el agua actúe, actúe como si fuera un cuerpo sólido. Me imagino que alguna vez habrán escuchado de fluidos no newtonianos. Y básicamente este tipo de fluidos son fluidos que tienen diferentes comportamientos dependiendo básicamente de las pruebas a las que se han sometido. Y una forma fácil de elaborar un fluido no newtoniano es con agua y con harina, si no estoy mal. ¿Qué pasa con ese tipo de fluido? Que por ejemplo usted si lo toma de un vaso a otro, lo puede verter el contenido de un vaso en el otro como si estuviera hablando de un líquido, estuviera trabajando con algún líquido cualquiera. Pero si, por ejemplo, teniendo el fluido no sé, en un baldecito, usted intenta penetrar ese fluido con bastante fuerza, intenta darle puños, por ejemplo, no puede atravesar la capa superficial. En el momento que toca básicamente con suficiente fuerza al fluido, las moléculas bueno, las partículas de las moléculas ahí se organizan y hacen una especie de barrera. Entonces el amortiguamiento tiene que ver en gran medida con lo que viene siendo el fluido que estamos utilizando, el cual estamos poniendo como elemento de estudio. Pero también depende de algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿de qué depende? Me imagino que ustedes lo estarán pensando ahí en casa, y es que también esto depende de qué tan aerodinámico sea la superficie que está precisamente ingresando al fluido, ¿cierto? No es lo mismo de pronto que usted se lance a una piscina de clavada, ingresando de manera bastante aerodinámica a la piscina, a que se lance de espalda. Como dicen por ahí, se dé un espaldazo. No es lo mismo. No va a ser ni lo mismo para usted, va a desplazar mucho más agua, empezando por eso, y también va a tener algo de dolor con eso. Entonces hay factores allí que se ven involucrados. Por lo menos ese factor de la aerodinámica no lo vamos a poder controlar acá, pero sí vamos a poder involucrar dentro de nuestro sistema masa-resorte lo que viene siendo un sistema amortiguado. Bueno, acá como les decía hay dos formas de tener un sistema amortiguado
¿Y cuál es? Una es que de pronto la masa o todo el sistema esté metido dentro de un tipo de fluido que tenga una cierta constante de amortiguamiento. O la otra es, como observan acá, que la masa, por ejemplo, esté conectada, esté acoplada por el otro extremo con algún sistema que permita hacer ese amortiguamiento. Piensen que de pronto acá hay un pistón y de pronto esto es un cilindro de aire, ¿sí? Entonces, em, esto va a tener también un comportamiento similar. Será un sistema amortiguado. Bien, ¿en qué cambia la ecuación diferencial? Veamos. La ecuación diferencial, inicialmente, esta primera parte es para un movimiento armónico simple. Bien, es para un movimiento armónico simple. Pero, cuando tenemos en cuenta esta constante de amortiguamiento, entonces resulta que, como les decía, la fuerza de amortiguamiento es directamente proporcional ¿a qué? Directamente proporcional a la velocidad. Como vemos acá, variación de la posición con respecto al tiempo, eso es velocidad. Es decir, que simplemente pues restamos esto a nuestra ecuación anterior y tenemos allí un modelo que nos permite estudiar un sistema libre amortiguado. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dividir m en todos lados y pasar todo a la izquierda. Y tenemos esto que ya lo conocíamos, ¿cierto? W cuadrado de x, donde W cuadrado es k sobre m. Y va a aparecer este 2 lambda. Este 2 lambda, ¿quién será? Será precisamente beta sobre m. Ya vamos a ver por qué va a ser conveniente llamarle 2 lambda. Al igual que antes, si nosotros llamábamos al k sobre m w cuadrado, podríamos ver que las raíces como eran más o menos, bueno, una de ellas era wi, ¿cierto? Y la otra de ellas era menos wi. Eso sí, la llamábamos w cuadrado. Y si no, entonces simplemente será menos k, raíz de k sobre m y raíz de k sobre m i. Pero bueno, nuestro modelo será en general de esta forma. Hay que tener en cuenta ambas presentaciones para el modelo, porque en algunos momentos los datos que se nos ofrecen en en el enunciado tienen que ver con la constante de restitución y con la constante de amortiguamiento. A esta beta le vamos a llamar de esa manera, constante de amortiguamiento. Bien. Eh, y con eso pues podemos calcular el 2 lambda y el omega cuadrado. Es decir, no nos van a dar el valor de lambda. Entonces este modelo está bien, pero primero necesitamos calcular el 2 lambda y el omega cuadrado para poder trabajar con él. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación diferencial de este estilo y vamos a la ecuación auxiliar, que es esta que aparece acá, entonces nos quedan las siguientes raíces. Mucha atención. Las raíces son estas. Y si ustedes observan, la naturaleza de esas raíces depende de el valor de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Es decir, si ese resultado es positivo, es negativo o es cero. Tenemos entonces los tres casos. El primer caso, ¿cuál es? El primer caso es el caso en el cual tenemos que lambda cuadrado menos omega cuadrado es como es positivo. En este caso, decimos que el movimiento es un movimiento sobreamortiguado. Es un movimiento sobreamortiguado. ¿Y cómo será la solución? Entonces la solución, como esto es positivo, las raíces vienen siendo reales, ¿cierto? Las raíces vienen siendo reales, entonces simplemente escribimos la solución como ya sabemos hacerlo, teniendo en cuenta que las raíces son reales. Bueno, acá realmente pues hacen alguna manipulación para separar el lambda y el raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado por t. Pero podríamos escribirlo directamente en esta presentación y luego la manipulamos si es lo que queremos. Entonces, cuando sea positivo, cuando las raíces sean reales, tenemos un sistema sobreamortiguado. Y este sistema sobreamortiguado precisamente es un sistema
en el cual, si ustedes ven el dibujo que está acá en la parte de la izquierda, suponga que la masa, esta es la posición en términos del tiempo, la masa se suelta desde esta posición. La idea es que dependiendo de la constante de amortiguamiento, esto puede ser que se detenga muy rápidamente, pero lo que va a intentar hacer, o lo que va a tender a hacer, es que esto se va a ir acercando muy rápido a cero, ¿sí? Y es más o menos lo que nosotros esperamos. Si nosotros tenemos allí un sistema amortiguado, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos cuando liberamos la masa desde cierto punto? Que a partir del amortiguamiento, todo el sistema se detenga en algún momento, ¿sí? Eso es lo que esperamos, que se detenga en algún momento el sistema. Bien. Ahora, segundo caso, si lambda cuadrado menos omega cuadrado es igual a cero, es decir, tenemos dos raíces reales repetidas para ese sistema. Para esas raíces serán reales repetidas y bueno, escribimos la solución como ya sabemos escribirla, ¿cierto? En este caso decimos que es un modelo, un sistema masa resorte críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Bien. Es un sistema críticamente amortiguado y bueno, va a tener también que ir a cero, pero de pronto no tan drásticamente como pasa con el caso anterior. Y tenemos un tercer caso en el cual aparece lo siguiente. Aparece que lambda cuadrado menos omega cuadrado es menor que cero. Para este caso, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que las raíces son como complejas, ¿cierto? Son raíces complejas conjugadas y bueno, escribimos la solución tal cual sabemos hacerlo ya. Bien. Resulta que el sistema que es subamortiguado, que es este caso, también en algún momento va a tener que ir a cero. Acá en la gráfica que tenemos a la derecha podemos observar, hay una gráfica de un sistema que no es amortiguado, que es un movimiento armónico simple, y uno que es subamortiguado. Si ustedes observan, también tiende a cero, pero ¿qué pasa? Que este permite hacer más oscilaciones, ¿bien? Te permite ir más lentamente a cero. No quiere decir que no se vaya a detener, sí lo va a hacer, pero depende de qué tan grande o tan pequeño sea la constante de amortiguamiento para que esto sea rápido o sea lento. ¿Bien? En el sobreamortiguado, lo que podemos ver es que va muy, muy rápido a cero. Lo más probable en estos sistemas sobreamortiguados, a ver, bueno, me moví mucho. Lo más probable en estos sistemas sobreamortiguados es que dependiendo de la posición de la masa y por supuesto dependiendo de los coeficientes de, de amortiguamiento, de las constantes de amortiguamiento, ocurra lo siguiente. Es, es posible que si yo libero la masa desde cierta posición, la masa tienda a la posición de equilibrio, pero no la supere. ¿Bien? Es decir, si yo tengo la masa en la parte de arriba del sistema y el coeficiente, la constante de amortiguamiento es bastante grande, cuando yo libere la masa, entonces ella se va a aproximar a la posición de equilibrio, disminuyendo su velocidad cada vez y llegará posiblemente ahí, a su posición de equilibrio, y ahí se acabó el movimiento. ¿Bien? Pero es posible que de pronto la masa sea liberada, supere la posición de equilibrio y luego entonces vuelva a alcanzar la posición de equilibrio, ahí se estacione. Esos son los sistemas que son sobreamortiguados. Y ya vamos a ver que
que depende de lo que ocurra con la constante de amortiguamiento, qué pasará con lo que vienen siendo las soluciones. El críticamente amortiguado, pues está ahí como en ese término medio. Es posible que dependiendo de la constante de amortiguamiento permita algunas oscilaciones o es posible que se vaya muy rápido a cero. Lo que sí es cierto es que el subamortiguado puede permitir varias oscilaciones dependiendo del valor de beta. Entonces, vamos a ver, acá tenemos un PBI, y este PBI corresponde a ¿qué? Veamos nosotros la ecuación diferencial. Si nosotros vemos la ecuación diferencial, podemos hacer lo siguiente. Establezcamos de una vez la ecuación auxiliar, que será m cuadrado más 5m más 4 4 igual a 0. igual a 0. Ahora miremos cuáles son las raíces ahí en la calculadora. Es decir, que estos coeficientes son 1, 5 y 4. Menos 1 y menos 4. Eso, son raíces reales distintas, ¿cierto? Es decir, que estamos Sí, en el sí. caso, en el caso de Euler. alfa cuadrado menos w cuadrado, ¿cierto? Mayor que cero, es decir, ¿esto cómo es? Efectivamente es sobreamortiguado, ¿y cómo es la solución? Estamos en el primer caso que es sobreamortiguado, y entonces la solución será de la siguiente manera. Como estamos viendo acá, será x de t igual a e a la menos t, e a la menos 4t, ¿cierto? Encontramos acá que las raíces eran menos 1 y menos 4. Y con las condiciones iniciales, lo que hacemos es encontrar las constantes. Bien, encontramos las constantes. Entonces, acá no hay realmente muchas cosas nuevas con respecto a la solución de las ecuaciones diferenciales, porque son prácticamente ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, y en este caso están saliendo homogéneas. Están saliendo homogéneas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, bueno, este dice que es críticamente amortiguado. Vamos a ver si es de esa manera. Veamos entonces la deducción de la ecuación diferencial. A ver, vamos a más bien a tapar esto acá y vamos a leer el enunciado y vamos a extraer nosotros la ecuación diferencial. Dice, un peso de 8 libras estira un resorte 2 pies. Suponiendo que una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Esa es la fuerza amortiguadora, numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Actúa sobre el sistema, determina la ecuación del movimiento si el peso se libera desde una posición desde la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 3 pies por segundo. Entonces, algunos datos para resaltar. ¿Cuál es la posición inicial? Es 0 porque dice que se libera desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la velocidad inicial? X' de 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? Esa velocidad inicial será 3 pies por segundo, es decir, será 3, pero ojo que va en dirección ascendente. Es decir, va en la dirección Negativo. negativa del sistema. Esto es menos 3. Ahora, necesitamos conseguir algunos datos. Necesitamos conseguir, por ejemplo, la constante de restitución. Necesitamos conseguir, por ejemplo, la masa, ¿cierto? La masa. ¿Y qué otra cosa necesitamos conseguir? Necesitamos conseguir el valor de beta. Básicamente el valor de beta ya nos está diciendo acá el valor de beta, es decir, nosotros lo que queremos conseguir es beta por dx de t, beta por dx de t, y beta por dx de t, ¿quién es? Será 2 veces de x de t, ¿sí? O bueno, si quieren, escribámoslo así.
escribámoslo así. Beta simplemente será 2, porque dice que la constante de restitución, perdón, la constante de amortiguamiento es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Bien, al doble de la velocidad instantánea. Ahora necesitamos saber quién es K y quién es M, la masa. ¿Cómo hago para saber quién es K? Dice que utilizamos la ley de Hooke. Recuerde que la ley de Hooke, ¿qué es? Es F igual a F ¿qué? igual K por X. A K por X. Es decir, que una fuerza de 8 libras, recuerde que libras es unidad de fuerza, es peso, ¿cierto? El peso es Ujú. unidad de fuerza. Entonces, las 8 libras estira el resorte 2 pies. Entonces, esto será Vale 4. 2K. Y entonces de acá tenemos que K vale 4. Y ahora, ¿qué nos falta? La masa. Entonces, Ujú. esa masa pesa 8 libras. Pero recuerden que el peso es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Exactamente. Es decir, que la masa será el peso 8 Sobre la gravedad. sobre la gravedad que es 32. Es decir, esto es un cuarto. Un cuarto. Listo. Ahora con esto ya tenemos las herramientas para poder escribir nuestra ecuación diferencial. A que W vale 1. ¿Cómo quedaría esa ecuación diferencial? Vamos a ir un espacio. Bueno, por acá escribamos nuestra ecuación diferencial con estos datos. Ahorita comparamos con lo que está ahí en el texto. Entonces, nuestra ecuación diferencial, ¿quién será? Esta ecuación diferencial será lo siguiente. Tenemos acá la segunda derivada. Bueno, vamos a escribirlo si quieren, escribámoslo al principio con la masa acá. Es decir, esto es un cuarto, que es la masa, la segunda derivada de la posición con respecto a quién, al tiempo. Acá tenemos más el valor de K por X, ¿cierto? ¿Quién es el valor de K? Bueno, vamos a organizarlo aquí. Por acá vamos a poner K por X. K es 4, 4X. Acá irá beta por X', es decir, irá acá un 2 de X de X de T. Todo esto igual a 0. Es decir, que al final la ecuación diferencial, ¿cómo va a quedar? La ecuación diferencial va a quedar como X segunda más un medio de X', Soy. ¿Qué pasó, profe? No, más más X. 8. Sí, Sí, profe, es 8. estaba era dividiendo por 4. No, multiplicando por 4. Entonces acá tenemos más 8X' más 32X igual a 0. 16. Es que estoy 16. haciendo, estoy ahora multiplicando otra vez. Más 16. Menos mal están ustedes ahí. Eso. Ahora, ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar tenemos m cuadrado más 8m más 16 igual a 0. ¿Cómo son las raíces? Menos 4 y menos 4. Ambas iguales. Sí, señor. Sí, señor. Entonces tenemos a partir de esas raíces reales repetidas. Bueno, vamos a ir ahora sí a la parte de abajo a ver cómo va quedando. Mm, Este no. Este. Acá está. Entonces, miremos los datos. Como les digo, primero que nada, encontrar el valor de K. K es 4.
encontrar la masa, que es un cuarto. Recuerde que esa masa es en unidades SLU. Y bueno, la ecuación diferencial, así como nos queda a nosotros. Segunda derivada con respecto al tiempo, más 8 veces la primera derivada, más 16 veces la función igual a 0. Las raíces son menos 4 ambas. Y por lo tanto, tenemos nosotros acá, bueno, voy a borrar todos estos dibujos. Tenemos nosotros acá la forma de la solución, ¿cierto? Ya lo que queda es escribir la forma de la solución, que es de esta manera. Recuerde que cuando Sí, ambas raíces son iguales, cuando tenemos raíces le repetidas, agrégate. le agregamos t. Bien, entonces ahora lo que queda es hallar los valores de C1 y C2. Recordemos las condiciones iniciales, x de 0 es igual a 0 porque se libera desde posición de equilibrio y x' evaluado en 0 es menos 3 porque tiene velocidad ascendente. Entonces ahora lo que queda es hallar los valores de las constantes y bueno, se encuentra que los valores de las constantes son 0 y menos 3. Es decir, que la función es de esta manera. Miren qué es lo que pasa, cuando nosotros calculamos esta función en valores grandes del tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando el tiempo empieza a aumentar? Esta parte e a la menos 4t Disminuye. disminuye. Y además, e a la menos 4t todo el tiempo es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Todo el tiempo es positivo. Entonces, menos 3t, el tiempo es positivo. Todo esto es negativo todo el tiempo. ¿Se observan? Como es negativo todo el tiempo, Sí. lo que podemos garantizar es que pasa algo como aparece acá en la gráfica. Es decir, que esto desciende, ¿Usted qué? ojo, desciende en el sistema, ¿no? ¿Usted no queda? Si nosotros pensamos en el sistema masa-resorte, acá tenemos la posición de equilibrio de x igual a 0. Esto se arroja hacia la parte de arriba, es decir, con una velocidad ascendente desde la posición de equilibrio, y entonces lo que va a hacer es algo de este estilo. La masa va a ir por acá y va a tender a la posición de equilibrio, pero no la supera, ¿sí? No va a bajar de la posición de equilibrio. Y básicamente lo podemos analizar a partir de lo que viene siendo la solución. Eso. Bueno, y acá tenemos otro que es un sistema subamortiguado. A ver, vamos a identificar. Lo que me interesa más que nada es que identifiquemos bien los datos y luego armar la ecuación diferencial. No debe ser mucho problema. Entonces vamos a identificar los datos para este problema. Los datos que me interesan son precisamente M, el valor de K, el valor de beta. Entonces dice, un peso de 16 libras se adhiere a un resorte de 5 pies de largo. En equilibrio, el resorte mide 8.2. Si el peso se impulsa y se libera del reposo en un punto situado 2 pies sobre la posición de equilibrio, encuentra el desplazamiento x de t sabiendo además que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Bien, escucho, ¿qué hacemos? Bueno, vayan revisándolo, nos queda acá un minuto de esta llamada, entonces vamos a finalizarla y ya les vuelvo a enviar el link para que nos volvamos a conectar.